A mí me gustaría empezar esta presentación trasladándoles una sensación de optimismo, porque me parece necesario. Es decir, como responsable de riesgo país y en el servicio de estudios de nuestra compañía, tenemos un poco la obligación de tener una calma en la observación de los fenómenos y de los shocks económicos que se producen todos los días. Y si hay algo que viene sucediendo durante los 2 últimos días, es que se han multiplicado otra vez las alarmas en relación con las perspectivas de la Unión Europea a medio y largo plazo, las perspectivas de la evolución del mundo a medio y largo plazo, y más específicamente un temor de que la recuperación en España pueda sufrir pues algún descalabro como consecuencia de la evolución que están experimentando las principales economías de la Unión Europea. Bien, yo creo que tenemos que sentarnos, sosegarnos, ni todo iba tan bien antes, ni todo va tan mal hoy por la mañana, afortunadamente, y por eso yo pienso que uno de mis principales cometidos en esta presentación va a ser explicarles en realidad cómo vienen estando las cosas, cómo es previsible que puedan seguir evolucionando y comprobarán, y espero que al final de terminar esta presentación ustedes coincidan conmigo, que tenemos todos motivos para estar más tranquilos y albergar cierto optimismo respecto al futuro. Perdónenme. Bien, esto es el mundo hoy en tasas de crecimiento. Los colores ocres son las economías más dinámicas, los colores verdes son las economías con menores tasas de crecimiento. Bueno, este mapa no ha cambiado mucho durante los últimos 5 años. Viene siendo prácticamente el mismo. Hay alguna pequeña variación, algún país como Brasil que ha ralentizado su tasa de crecimiento y algunos países de la Unión Europea y en concreto España que afortunadamente ha pasado de tener tasas de crecimiento negativas a tener tasas de crecimiento positivas. Pero viene siendo la generalidad, es decir, un dinamismo muy superior de las economías emergentes, un dinamismo especialmente elevado en los exportadores de materias primas y del continente africano, y un estancamiento, un cansancio económico de las economías más maduras, las economías de la OCDE, las economías que tradicionalmente habían sido de mayor crecimiento y prosperidad. Bien, esto se puede analizar directamente observando la evolución de los distintos grupos de países o los más significativos durante los últimos años. Se ve que en el año 2008 se produce una severísima ajuste como consecuencia de la crisis de la subprime, una caída del Producto Interior Bruto por primera vez en más de 50 años del Producto Interior Bruto mundial, y a partir de ese momento un rebote tremendamente satisfactorio en el caso de las economías emergentes, que vienen desde entonces experimentando tasas de crecimiento muy superiores a las de las economías más avanzadas. Estados Unidos consigue posicionarse rápidamente fruto de un mix de política económica en tasas de crecimiento positivas, y sin embargo la Unión Europea había agotado su modelo de crecimiento, entra en recesión en 2 ocasiones y tan solo hace varios trimestres podemos hablar de tasas de crecimiento en la Unión Europea. Pero lo más significativo de lo que está pasando ahora mismo es que ese dinamismo de las economías emergentes se está frenando, hay una ralentización en sus tasas de crecimiento y esto afecta además a las 5 principales economías emergentes y a China. Y por otro lado, lo que afortunadamente empieza a producirse es una recuperación tímida, muy débil de la economía de la eurozona, y por otro lado una confirmación o una consolidación del crecimiento de la economía de Estados Unidos. Bien, enfocando ya directamente la economía americana, lo que vemos es que los niveles de crecimiento se están consolidando, las últimas cifras ya están por encima del 3%,
y además se está produciendo una mejora en la situación del mercado de trabajo con una caída sostenida en los niveles de desempleo. Ha sido muy hablado, comentado, la disparidad en el mix de política económica que ha seguido Estados Unidos frente a la Unión Europea. En el caso de Estados Unidos se ha apostado clarísimamente por una política monetaria expansiva que lo que ha hecho ha sido inundar de activos líquidos los mercados de crédito y mediante distintos paquetes de impulso monetario, quantitative easing, el 1, el 2 y el 3, lo que se ve observando es un crecimiento exponencial de los activos líquidos que ha propiciado una política de bajos tipos de interés, de facilidad de acceso al crédito y en gran medida se achaca a esta política el éxito y la evolución de la economía norteamericana. Más recientemente se ha avisado de que como este crecimiento se estaba consolidando, esta política estaba sometida a una revisión por parte de la Reserva Federal a futuro. Bueno, aquí lo que se observa es cuál es el calendario previsto de esos recortes y cómo va a afectar realmente a los activos líquidos, porque nuevamente aquí lo que se ha producido es una sobrereacción de los mercados. Entonces, en este gráfico se observa cómo se prevé un calendario de progresivo recorte en la compra de activos monetarios en los mercados por parte de la Reserva Federal, pero que sin embargo no va a suponer una caída de los activos líquidos en los mercados, sino tan solo una ralentización en la tasa de crecimiento de estos activos líquidos. Luego, una vez más, ha habido una sobrereacción de los mercados financieros frente a un anuncio de una tímida retirada progresiva de los estímulos monetarios por parte de Estados Unidos. En este sentido, por lo tanto, tenemos que ser relativamente optimistas respecto de la evolución de la economía norteamericana y esto además viene sustentado por otra serie de circunstancias que se están produciendo en paralelo, como es precisamente el fin a los problemas de ajuste presupuestario que ha tenido esta economía. Se ha alcanzado este año, a principios de año, por fin un acuerdo entre demócratas y republicanos que ha permitido resolver el famoso fiscal cliff o precipicio fiscal en Estados Unidos, con lo que no es y además se prevé un nuevo acuerdo para principios del año 2015, con lo que no es, en principio no está en el escenario que se vayan a producir grandes ajustes de política fiscal contractiva en ese país como consecuencia del desacuerdo entre demócratas y republicanos, por un lado, y en segundo lugar, se prevé que haya una contribución muy favorable durante los próximos años como consecuencia de los hidrocarburos y en concreto el shale gas y el fracking que van a multiplicar la capacidad de generación de hidrocarburos en Estados Unidos y va a permitir lógicamente mejorar su balanza energética y un más fácil y mejor recurso a los hidrocarburos a menor coste que va a contribuir al crecimiento de su economía. Bien, ¿qué está pasando mientras en la Unión Europea? Bueno, en la Unión Europea lo que tenemos es permanentemente un comportamiento dual entre el hardcore de la Unión Europea, las principales economías de la Unión Europea y los países periféricos de la Unión Europea. Y aquí lo que se observa en este gráfico mediante una secuencia de los crecimientos interanuales que han sufrido las distintas y las principales economías de uno y otro grupo es una ralentización creciente tanto de la zona euro como especialmente de los dos principales economías de la zona, Francia y Alemania, y sin embargo una mejora progresiva y paulatina de las economías que venían estando más afectadas, las economías periféricas, y en este sentido se observa una recuperación todavía hoy con tasas de crecimiento negativas por parte de Italia y una recuperación ya con tasas de crecimiento positivas en su economía por parte de España. Existe, por lo tanto, ahora un nuevo temor, las perspectivas de crecimiento, bueno, los crecimientos de los dos últimos trimestres, pero existe un creciente temor de que Europa vuelva a incurrir en una nueva fase de estancamiento como consecuencia de la parálisis en la que se ha sumido Francia y la ralentización, severa ralentización de las tasas de crecimiento de Alemania. Y esto además se observa fundamentalmente mediante la evolución de las tasas de inflación en la eurozona y en este sentido se observa cómo se produce una desaceleración progresiva, con altibajos evidentemente, pero progresiva, de la tasa de crecimiento de los precios, que
es lo que, o puede dar lugar a lo que todos ustedes conocen como deflación. Bueno, la deflación en sí no es un problema. El hecho de que los precios no crezcan en sí no es un problema. El problema es todo lo que ello significa y que básicamente viene dado por que esto viene producido fundamentalmente por la depresión de la demanda. Con lo que se asocia deflación a recesión y a una depresión de la demanda y una caída de la actividad como consecuencia de la insuficiencia de la demanda. Bien, bueno, esto es algo que todavía no se ha producido, pero lo más normal y que es difícil que se produzca, es decir, lo más normal es que haya tasas de crecimiento moderada de los precios durante muchos años y que haya, es verdad, durante muchos años tasas de crecimiento moderadas de las demandas internas, porque hay cierto agotamiento del modelo de crecimiento de la eurozona, igual que lo ha habido durante muchísimos años y lo sigue habiendo de otras economías avanzadas como es el caso de Japón. Es decir, existe una similitud entre la evolución que ha sufrido el gigante asiático durante los últimos, voy a decir, casi 15 años y la evolución que empieza a experimentar la eurozona. Y sobre eso hablaré un poquito más tarde. Aquí lo que se ve es cómo ha evolucionado el crecimiento del crédito, el acceso al crédito. Se observa que mientras que en la eurozona sigue existiendo una tasa de crecimiento ligeramente positiva del crédito, sin embargo, sigue cayendo en las economías periféricas. Bueno, ¿es esto malo? Evidentemente esto no significa, o es un elemento más que nos está dando prueba de que no existe una reactivación de la demanda interna fuerte, de que no se está reactivando la inversión privada y el consumo privado, pero también es verdad que veníamos de niveles de sobreexposición al crédito y que es necesario que se produzca un desapalancamiento del sector privado. Y ese es parte del ajuste absolutamente necesario para crear, digamos que, una base sólida y sana sobre la que construir a futuro nuevas capacidades de producción y de inversión. Bien, dentro de ese debate sobre la diferente aplicación de la política monetaria y del distinto policy mix por el que han optado Estados Unidos y la Unión Europea, en el que, bueno, del que se ha escrito mucho, también se han dicho muchas cosas que no son del todo ciertas. Se dice que Estados Unidos ha apostado por esta política monetaria expansiva, que es la que ha favorecido sus tasas de crecimiento y su recuperación, mientras que en la Unión Europea, dominada un poco por las decisiones de Alemania, pues se ha optado por una política monetaria más restrictiva y por la fórmula de la consolidación del gasto público y por una política menos keynesiana, por decirlo en términos más técnicos. Esta es la evolución de los activos líquidos, monetarios líquidos, tanto de la eurozona como de Estados Unidos. Es verdad que justo ahora, que es cuando se está hablando de una política monetaria más laxa, más agresiva por parte del Banco Central, sin embargo, lo que observamos es que en la realidad lo que se está produciendo es una caída de estos activos líquidos. Mientras que en Estados Unidos ha existido más recientemente un impulso decidido al crecimiento de estos activos líquidos en los mercados. Luego, no es del todo cierto que en la eurozona se haya optado siempre por una política monetaria restrictiva, como se observa en los años en los que fue imprescindible inundar de liquidez a los mercados para salvar los sistemas financieros y los sistemas bancarios de muchos países, ni es verdad que ahora haya una relajación o un cambio de criterio en la aplicación de la política monetaria por parte del Banco Central. Sí se están produciendo bajadas de tipos de interés, política de precios, pero en lo que a políticas de cantidades se refiere, no se está produciendo una compra masiva de activos líquidos en los mercados por parte del Banco Central. Y ese debate sí está encima de la mesa. Es decir, ¿debe el Banco Central empezar a comprar activos, en general, bonos de deuda pública en los mercados de los distintos países de una forma más agresiva? Bueno, y ese debate es el que está realmente hoy encima de la mesa. Bien, en cualquier caso, la economía europea tiene dos grandes lastres que son los que prueban parte del agotamiento de su modelo y que son los que van a condicionar o van a impedir, diría yo, una rapidísima recuperación y que las economías de la eurozona puedan experimentar altas tasas de crecimiento durante los próximos años. Y esto es fundamentalmente, uno de estos factores es fundamentalmente los niveles de endeudamiento público de sus administraciones públicas, que como se observa en el gráfico han crecido en todas las economías de la eurozona
significativamente durante los últimos años. Esta deuda tiene que ser financiada, refinanciada, y esto evidentemente en un momento en el que hay escasez de crédito, lo que provoca es un efecto expulsión o crowding out del sector privado en los mercados. Es decir, la financiación va mayoritariamente canalizada, o va a ir un mayor porcentaje de financiación canalizada a las administraciones públicas de las principales economías, y por ende se va a producir una expulsión inevitable de la financiación del sector privado. Y esto evidentemente supone un lastre para el crecimiento económico. Por otro lado, las altísimas tasas de desempleo, por no hablar ya evidentemente de las tasas griegas o las tasas españolas. El altísimo desempleo supone en sí una limitación absoluta al crecimiento de la demanda, evidentemente al consumo de las familias, que en última instancia suponen una dificultad para la recuperación económica. En este momento, los grandes hitos que condicionan a futuro la evolución de la eurozona son, sin duda alguna, decidir, por tanto, qué va a pasar con esa compra de activos por parte del Banco Central. Vamos a pasar a una compra, a una actitud más agresiva por parte del Banco Central Europeo en la compra de activos. ¿Qué va a pasar con todas esas coaliciones de gobierno frágiles e inestables que existen en algunos países? ¿Van a afectar a su capacidad de aplicar políticas económicas y un calendario de políticas económicas creíble, seguro y cierto? Eso está por ver. Ojalá que la evolución sea favorable. No debemos dejar de lado, evidentemente, el conflicto de Ucrania como un condicionante a futuro en la evolución de la eurozona, afectando especialmente a las economías del este de la eurozona. Más recientemente vamos a volver a tener ocasión de ver publicados stress tests hechos a los principales bancos del sistema financiero de la eurozona. Esperemos que no nos llevemos sorpresas, esperemos que el ajuste esté prácticamente concluido, esperemos que no vuelvan a surgir dudas de los mercados financieros hacia la estabilidad y la solidez de nuestro sistema financiero. Y por último, esperemos que se consiga resolver finalmente esa fragmentación de los sistemas financieros de los distintos países, y que es la que ha dado lugar, entre otras cosas, a esas primas de riesgo más elevadas en los países de la periferia, y especialmente en aquellos que han sido intervenidos como consecuencia de que no ha habido un perfeccionamiento del mercado único, ni del mercado financiero único, ni del mercado único en términos generales. Y es que, y recuperando un poco las palabras del presidente de UFEMAT, Giuseppe Fieri, es absolutamente imprescindible que avancemos todos en unidad, pero no solo dentro de UFEMAT, no solo dentro de ANDIMAT, no solo dentro, es imprescindible que progresemos todos en unidad dentro de la Unión Europea, con un proyecto común, con una verdadera integración económica que hubiera permitido desde el principio una dirección económica clara de las políticas y del policy mix a aplicar a los problemas, con una supervisión única bancaria que hubiera impedido la fragmentación de los sistemas bancarios entre los distintos países, y con una clara coordinación de las políticas fiscales que hubieran impedido, entre otras cosas, las disparidades en las primas de riesgo entre las distintas economías. Bien, este es un poco el contexto de la Unión Europea, pero vamos a pasar brevemente a ver eso que comentaba antes de las economías emergentes, y es que estas, que han sido las protagonistas del crecimiento del PIB mundial, y cuidado, que seguramente lo van a seguir siendo durante los próximos años, lo cierto es que lo van a hacer a tasas menores. Se está produciendo una ralentización de estas economías, y se está produciendo fundamentalmente porque los denominados Fragile Five, o 5 frágiles, que son Brasil, Sudáfrica, India, Turquía, Indonesia, es decir, las principales economías emergentes, dejando a un lado China, han incurrido en algo que los economistas denominamos déficit gemelos, y que es algo que nos pone en una situación muy vulnerable frente al mundo, que consiste en incurrir simultáneamente en déficits del sector público y de la cuenta corriente. O dicho de otra forma, la necesidad de recurrir al ahorro externo, o de tener que pedir prestado al resto del mundo para financiar las tasas de crecimiento de nuestra economía. Bien, todas estas economías han pasado a experimentar déficits gemelos, y además en importes relativamente elevados. Y tienen en rojo
digamos que las cifras más significativas o que más llaman la atención de cada una de estas economías, que en el caso de Brasil consiste en una severa ralentización, por no decir estancamiento en estos momentos de la actividad económica, unido a una necesidad de apelar al ahorro externo que ha multiplicado el ratio del servicio de su deuda externa con respecto a su capacidad de generar ingresos corrientes en la balanza de pagos. El problema de Sudáfrica, que viene dado por un desequilibrio de la balanza corriente que supone el 6,7% de su Producto Interior Bruto. En fin, ahí tienen un poco el resumen de todos estos datos que pueden consultar luego más detalladamente en la presentación. Esto lo que supone es que estas economías pasan a ser mucho más vulnerables. En general, las economías emergentes han pasado a ser mucho más vulnerables. Muchas de ellas estaban creciendo mucho y eran muy vulnerables a la evolución del precio de las materias primas en los mercados internacionales, porque en gran medida su evolución venía marcada por la favorable evolución que habían experimentado estos precios de estas materias primas, siendo ellos principales proveedores internacionales. Bien, en el gráfico de la izquierda ven una ralentización y una caída progresiva de la evolución de los precios de las materias primas en los mercados, que sin duda alguna está afectando a muchas de las principales economías latinoamericanas, especialmente a sudamericanas, entre otras Brasil, Perú y también a muchas de las economías africanas. Y al mismo tiempo se observa cómo hay muchas de estas economías, como he dicho anteriormente, que están incurriendo en déficit de la cuenta corriente y por lo tanto en la necesidad de apelar al ahorro externo. Y dentro de ellas destacan pues, India, Brasil y Turquía. Luego, existe una vulnerabilidad de estas economías por la evolución de los precios de las materias primas en los mercados internacionales, pero existe una vulnerabilidad creciente de estas economías porque cada vez más dependen de la financiación externa, de las decisiones de los ahorradores del resto del mundo. Y estos están cada vez más preocupados con el famoso tapering de Estados Unidos, la previsión de que haya recortes en las cantidades de compra de activos por parte del Banco de la Reserva Federal, en que se empiecen a producir subidas de tipo de interés en Estados Unidos que no se prevén hasta dentro de un año, pero que es posible que dentro de un año empiecen a tener lugar. Y bueno, y todo esto lógicamente lo que hace es atemorizar a los mercados que sobrereaccionan y vienen sobrereaccionando desde hace ya muchos años, y ha habido ya secuencias durante el último año y medio donde avisos por parte de la Reserva Federal de posibles endurecimientos en la compra de activos han dado lugar a tormentas monetarias en los mercados financieros internacionales. Y en el gráfico de la derecha se observa, por ejemplo, la última que se produjo en mayo del 2013 y que provocó directamente una salida de toda la inversión en cartera en estas principales economías emergentes, provocando en muchas de ellas crisis en sus divisas. Y aquí se ve en el gráfico un poco la evolución del tipo de cambio de sus principales monedas en el ejercicio 2013, con depreciaciones de la rupia del 23% y de las principales monedas de estos países, tanto mayores cuanto mayor exposición hay a la financiación en cartera de estas economías por sus desequilibrios anteriormente señalados. Bien, y dicho todo esto, no podemos dejar de hacer una referencia a China. ¿Por qué cae el precio de las materias primas en los mercados? Evidentemente porque China ha dejado de tirar como estaba tirando antes, con tasas de crecimiento del 10%. Empieza a haber también por parte de China muestras de seria preocupación. Y eso es mucho decir, porque la mitad del mundo y la mayor parte de estas economías emergentes, con alguna excepción como México, que depende fundamentalmente de Estados Unidos, dependen en realidad de la evolución de la economía china. Y en la economía china están pasando cosas muy interesantes, pero la más interesante que está pasando no es esa ralentización del crecimiento del 10 al 7%, no, lo que está pasando realmente importante en China es que el crédito, el peso del crédito en el Producto Interior Bruto se ha multiplicado por 2 en tan solo 5 años. El crédito ha estado creciendo a tasas del 20%, pero además ha estado creciendo la financiación no regular o el denominado shadow banking, es decir, una financiación paralela a los mercados regulados, en la que han pasado a ser además principales deudores gobiernos regionales, entidades públicas locales. No voy a contar yo a este sector, que es el más indicado, los problemas a que puede dar lugar un cliente público, territorial o regional cuando entra en una situación de dificultad presupuestaria. Bien, esto es terrorífico. Crecimientos tan elevados y sostenidos año tras año del crédito, evidentemente no son sino la antesala de posteriores problemas
de morosidad, de multiplicación de la tasa de morosidad en el sistema, y sobre todo lo que preocupa es que exista un elevadísimo volumen, casi un 25% del PIB de la economía china en este shadow banking, en este mercado no regulado del crédito, donde las garantías otorgadas por los deudores no están todavía contrastadas al 100%. Bien, esta es una amenaza. China y la evolución de China realmente preocupa mucho, preocupa fundamentalmente en el mundo de los emergentes, y este es un mundo además en el que también ha habido sobrereacción durante los últimos años, porque estas economías se han puesto de moda, todo el mundo ha puesto su foco de interés en las mismas, su atención en las mismas, vamos a invertir allí, vamos a crecer allí, y eso está muy bien, y es lo que hay que hacer, porque el 90% del crecimiento del PIB mundial ha estado concentrado en estas economías. Pero lo que no debemos de olvidar es que estamos hablando de economías con muy malos indicadores de gobernabilidad. Aquí viene una contrastación de los niveles de estabilidad política, rendición de cuentas, control de la corrupción de China frente a la economía japonesa. Se ve que están además evolucionando no necesariamente a mejor en estos parámetros. Aquí viene una evolución solo en China de cómo han evolucionado muchos de estos índices de gobernabilidad, y lo que se ve es que muchos de ellos han incluso empeorado, como son los casos de rendición de cuentas, o es el caso de la calidad regulatoria, o es el caso de la estabilidad política. Y luego es que estas economías nunca han estado ni siguen estando en el doing business en los primeros puestos. Son economías donde es muy difícil hacer negocios, donde existen grandes problemas regulatorios, de inseguridad jurídica, de seguridad institucional, y de hecho siguen estando en los primeros puestos del ranking internacional las economías que ya venían estando desde hace tiempo. Bien, ¿qué es lo bueno de este perfil de crecimiento mundial que he explicado? ¿Qué es bueno? ¿Por qué es bueno el hecho de que haya una recuperación evidente, eso es evidente, de la Unión Europea? ¿Por qué es hasta cierto punto bueno también que se produzca una moderación en las tasas de crecimiento de los emergentes? ¿Por qué es bueno que esté cambiando el patrón de crecimiento de China, que está dejando de apostar tanto por la exportación y empieza a apostar más por la inversión doméstica, la inversión, formación bruta de capital fijo, y hasta cierto punto en el consumo, aunque este no termina de despegar del todo? ¿Pero por qué es bueno esto? Bueno, es bueno esto porque gran parte de todo el problema que venimos teniendo en el mundo desde hace 5 años no viene sino de la acumulación de fuertes desequilibrios entre estos países, las economías maduras y las economías emergentes, durante todos los 90 y la primera década, prácticamente la primera década de los años 2000, que consiste en una incursión por parte de los países ricos en necesidades progresivas de financiación frente al resto del mundo y en una acumulación de superávits de cuenta corriente de las economías emergentes frente al resto del mundo durante muchos años. Y eso ha generado una vulnerabilidad de las economías maduras por un lado, y por otro lado una pérdida de potencial de capacidad de crecimiento por parte de las economías emergentes. Bien, este margen de saldos financieros entre unas economías y otras, es decir, entre el fortísimo superávit que tenían las economías emergentes acumulado en el año 2006 y el fortísimo déficit que tenían las economías maduras, se ha ido produciendo durante los últimos años un estrechamiento que lo que hace es tender hacia un equilibrio sano. Es decir, el que estaba sobreendeudado está empezando a pagar sus deudas y el que estaba prestando en exceso está empezando a recuperar su dinero. Y eso es bueno. Es bueno que esos desequilibrios no se vuelvan a generar futuro. Y esos desequilibrios acumulados durante tanto tiempo no son sino el resultado de la globalización entre mundos que tienen reglas del juego completamente diferenciadas. Y eso es lo que debemos de intentar cambiar antes de que volvamos otra vez a incurrir en los mismos problemas durante décadas en los que hemos incurrido ya antes, porque cada vez estas crisis podrían llegar a ser peores. No podemos seguir compitiendo con economías que tienen reglas del juego completamente distintas. Es imprescindible que estas economías cada vez más se integren en nuestras reglas, al igual que es imprescindible que nosotros también nos adaptemos y cada vez seamos más competitivos. Apostemos por la innovación, apostemos por la flexibilización. Es inevitable que unos y otros tengamos que ir convergiendo. Y de no hacerlo, no haremos sino
periódicamente entrar en desequilibrios parecidos a los que hemos sufrido durante los últimos años. Bien, con todo este enfoque un poco del escenario económico internacional, las conclusiones que podemos sacar y que yo creo que voy a intentar ponerlas en un tono ligeramente positivo, son básicamente que la economía americana está evolucionando bien y es muy probable que siga evolucionando con tasas de crecimiento positivas, lo que es muy favorable, que existen riesgos en las economías emergentes, pero que todavía existe capacidad de actuación por parte de estas economías porque tienen divisas, reservas acumuladas, tienen saldos fiscales todavía con capacidad de actuación, tienen capacidad de actuación de política monetaria y además son economías que han avanzado mucho en la mejora y en la modernización institucional. Existe por parte de la eurozona una preocupación a día de hoy, pero es cierto que no hay que sobrereaccionar y que las bases sobre las que está discurriendo hoy la economía europea son mucho mejores que las que había hace 2 años. Se ha producido un desapalancamiento, se ha producido una regeneración y renovación de los sistemas financieros. Los stress tests van a salir favorablemente, van a ser positivos. Yo creo que lo que se está produciendo estos 2 días es una sobrereacción de los mercados a las malas tasas de crecimiento de Francia y de Alemania. Es posible, muy posible, que cambie ligeramente la política de actuación del Banco Central y que como consecuencia de una política más agresiva en la compra de activos se produzca un cambio de signo y una apuesta por mayores tasas de crecimiento. Y bueno, y luego hay una serie, evidentemente, de conflictos geopolíticos a nivel mundial que están siempre presentes, están ahí, que no dependen de nada o dependen de mucho y sobre los que es imposible hacer cualquier tipo de previsión y que sin duda en cualquier caso van a ser siempre un condicionante. Bien, la economía española. En todo este escenario, España ha hecho durante los últimos años un ajuste tremendamente severo. Lo ha hecho el sector privado, lo ha hecho el sector público, ha habido una deflación de salarios, de costes y ha habido una mejora de la competitividad. Una tremenda y muy positiva mejora de la competitividad. Ha habido un ajuste más de cantidades que de precios y de eso sabe mucho el mercado de trabajo de España, pero evidentemente lo que se ha conseguido es muchísimo. Hemos pasado a tener tasas de crecimiento intertrimestrales positivas. El último trimestre hemos crecido al 0,5%. La última tasa interanual de crecimiento estamos ya en el 1,2%. Las previsiones para el año que viene eran una aceleración. Digo eran porque no me extraña nada que ya empiecen a hacer tasas o a revisión de esta tasa, pero vamos a seguir apostando porque se está produciendo una recuperación progresiva de las tasas de crecimiento. Luego veremos que no va a ser tampoco demasiado rápida. Es imposible que sea una recuperación rápida, pero estamos en tasas de crecimiento positivas y lo que se está haciendo además es un tremendo ajuste también en la consolidación presupuestaria. Se está pasando de cifras de déficit superiores al 10%, ya estamos hoy en cifras que para este año se prevé cierren por debajo del 6%, con un escenario de progresiva consolidación durante los próximos años. Se ha hecho un tremendo esfuerzo, pero el principal logro, lo más importante de todo lo que se ha hecho es el cambio de perfil y el cambio de modelo de la economía española. Hemos pasado de ser una economía que pedía prestado al resto del mundo todos los años a ser una economía que ha sido capaz de financiar al resto del mundo el pasado. Hemos pasado de ser una economía que tenía un 22% del Producto Interior Bruto destinado a la exportación a ser una economía que en estos momentos tiene un 35% del Producto Interior Bruto destinado a la exportación. Hemos sido una economía que hemos conseguido en tan solo 6 años pasar de un déficit de la cuenta corriente del 10% a un superávit de la cuenta corriente del 0,7%. Hemos pasado de exportar más del 80% de nuestros bienes y servicios a la Unión Europea a hacerlo casi en un 40% a otras zonas del mundo, a esas que más crecen, a las más dinámicas. Hemos conseguido mejorar nuestros superávits con las principales economías de la eurozona. Es decir, hemos conseguido tasas de crecimiento de las exportaciones anuales por encima del 5%. Están creciendo hoy por encima del 5% de las exportaciones españolas. Y lo están haciendo y lo han hecho durante todo este proceso con una apreciación
del euro frente a otras monedas. Hemos sido la segunda economía del mundo con mayor tasa de crecimiento de las exportaciones y la única que además ha experimentado esa tasa con apreciación de su moneda. Es un protagonismo total y completo del sector exterior. El sector exterior es el que permitió que la recesión no fuera mucho mayor. Cuando estaba cayendo la demanda interna a tasas del 4,5%, el sector exterior estaba contribuyendo en 2,5 puntos positivamente al crecimiento del Producto Interior Bruto. Y lo cierto es que a día de hoy el sector exterior ha sido y está siendo en gran medida el motor del cambio de la economía española. Ahora lo fundamental es que esto siga así, y que las economías que han abierto mercados fuera apuesten por esos mercados fuera. Y que cuando se reactive la demanda interna, que ya está empezando a dar visos de reactivación, no haya nuevamente un abandono de esos mercados, un giro hacia la demanda interna y otra vez una necesidad de empezar a apelar al ahorro externo. Y los grandes condicionantes de la economía española y los aspectos más negativos, que son los que pueden lastrar que esa recuperación sea más dinámica, hoy por hoy viene siendo la elevadísima tasa de paro y los elevados niveles alcanzados de la deuda pública. Crowding out, por un lado, y en el caso de la tasa de paro, pues una dificultad para, lógicamente, acelerar la demanda interna. De la evolución de estos factores, de la evolución de la eurozona, de la política que decida finalmente el Banco Central, va a depender en gran medida la evolución de la economía española durante los próximos años. Y finalmente una muy breve referencia al sector de la construcción. Aquí tenemos la evolución del sector de la construcción durante el último año en la Unión Europea. Se observan tasas de crecimiento positivas. Es verdad que esas tasas de crecimiento positivas son muy distintas por sectores y son también muy distintas por países. Este gráfico me gusta mucho porque ve los niveles alcanzados en el año 2013, las perspectivas 2014, 2015 y 2016 y los compara con los niveles que tenía el sector en el año 2009. Todavía, excepto en el sector de la rehabilitación, ninguna actividad ha llegado a tener los niveles que alcanzó en 2009, pero es verdad que todas ellas, afortunadamente, empiezan a experimentar tasas de crecimiento positivo. Aquí están todas las expectativas por los distintos países de la eurozona y, bueno, se observa cómo las perspectivas de crecimiento son positivas en la mayoría de los países. Todavía hay expectativas de crecimiento negativo, especialmente en España y en la República Checa, pero en el resto de las economías esperamos tasas de crecimiento positiva durante el próximo año. Se produce una ralentización en la tasa de crecimiento del sector de la construcción en España. Para el próximo año se espera una tasa de crecimiento positivo del 1%. La morosidad media en el sector sigue cayendo, está ya en niveles del 5,53%. Y lo fundamental y lo más importante es que en este sector también está creciendo más, está aguantando mejor, se está adaptando más, está sobreviviendo mejor el que se ha internacionalizado. De hecho, las grandes empresas del sector de la construcción, ya un 82% de su facturación lo hacen en mercados internacionales. Y en el caso del sector, del sector de bienes de la construcción, de material de construcción, se observa clarísimamente cómo los sectores más internacionalizados, el sector de la cerámica, que tienen más de un 80% de sus ventas al exterior, son aquellos que en realidad están creciendo, mientras que hay otros muchos sectores, como el sector del cemento, el sector del yeso, que siguen muy afectados por el mercado doméstico. Aquí se ve en este gráfico clarísimamente la composición de los distintos subsectores dentro del material de la construcción y el tremendo cambio del mapa de estos sectores desde el año 2007 a la actualidad, donde, como se observa, la construcción en vivienda prácticamente ha pasado de ser desde un 70% de la actividad a menos de un 25% de la actividad del producto. Bien, esto es un poco, siento que a lo mejor he ido un poco más despacio de lo que me hubiera gustado. Esto es un poco el escenario que quería presentarles, un escenario donde no todo es tan negativo como se está diciendo estos días, donde vamos bien y vamos bien, donde todo lo que marca el medio y largo plazo está evolucionando favorablemente y un escenario en el que, como todos ustedes saben, pues pueden contar con la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación,
Estamos encantados de colaborar con AndyMac, con UFEMAT. Sabemos que se ha firmado recientemente un fabuloso acuerdo de colaboración y en el marco del mismo, bueno, pues nuestra empresa se va a poner en contacto con todos ustedes brevemente, os está poniendo en contacto ya. Es un placer. Nuevamente, muchísimas gracias a la organización por esta oportunidad. Muchas gracias por contar con nosotros y gracias a todos ustedes por escucharnos. Muchas gracias, Ricardo Santamaría.